Amén. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no es cierto? Que adoremos a Dios. Toda la tierra alabe al Señor. Y aquí estamos este sábado. Para eso estamos muy felices, hermanos, de estar con ustedes nuevamente en este púlpito para dirigir un estudio de la palabra de Dios que esperamos que sea de gran bendición para todos los que están presentes en este lugar. Y también queremos saludar a nuestros amigos y amigas que se han unido a nuestras redes para poder también acompañarnos en este estudio de la palabra del Señor. Pero antes de abrir la palabra de Dios para conectarnos con el cielo, queremos conectarnos con estos hermanos que están aquí presentes y también queremos darles un abrazo a la distancia a los que nos están mirando allí en distintos países. Vamos a saludar a nuestro hermano que está al costado, pues, ¿no es cierto? Al que está a la derecha, al que está a la izquierda, al que está adelante, al que está atrás. Vamos a darles un abrazo de bienvenida. Vamos a decirle feliz sábado. Estamos muy felices de que estés con nosotros en la casa de Dios. Estamos muy, muy contentos porque el que nos reunió y nos reúne en este lugar es el Señor. Es nuestro amado Dios. Es Él el que nos trae de diferentes lugares, algunos de más cerca, otros de más lejos, pero todos aquí nos encontramos, ¿no es cierto? La iglesia es un lugar de encuentro, un lugar donde nos alegramos de ser pueblo de Dios, un lugar donde nos gozamos en poder alentarnos los unos a los otros en esta jornada de fe, de perseverancia, porque el que persevera hasta el fin, ¿no? El que persevera hasta el fin. No siempre es fácil, sencillo avanzar en esta vida. Hay retos, hay desafíos. Vivimos en medio de un gran conflicto cósmico, que es cósmico, pero que es muy real en nuestras vidas. Es muy real en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de nosotros podría claramente describir cuán real es el conflicto en su vida. ¿Sí? La lucha es real. Hay un enemigo que quiere hacer todo lo que pueda para frenar nuestro avance, para alejarnos del Señor, para sacarnos del camino de Dios, para distraernos con todo este mundo que nos ofrece tantas alternativas, tantas opciones. Pero aquí estamos, gracias a Dios, este sábado, deseosos de encontrarnos con Dios, de escuchar a Dios, de pedirle que nos muestre el camino por el que debemos avanzar, porque ese es el único camino seguro. Y es por eso que hoy juntos, hermanos, vamos a estudiar un tema que va a ser el inicio de otros temas que vendrán posteriormente, porque este es un tiempo cuando tenemos que prestar atención especial al reloj de Dios. Es muy importante mirar el reloj, es muy importante. Y estos son tiempos cuando es fundamental mirar el reloj de Dios, es decir, entender de manera apropiada el mapa profético. Para nosotros como adventistas del séptimo día, este no es un asunto opcional. Entender el mapa profético tiene que ver directamente con la razón de ser de esta iglesia. La iglesia adventista es un movimiento profético. Su origen, su identidad y su propósito están determinados por la profecía bíblica. Por eso este no es un tema opcional, no es un tema así secundario, accesorio, no. Este es un tema central en la comprensión de quiénes somos los adventistas del séptimo día y cuál es nuestro lugar en el escenario del tiempo del fin que está aconteciendo delante de nuestros ojos. Lo estamos viendo, hermanos.
Lo estamos viendo. Yo no recuerdo cuál fue el primer reloj que usted tuvo. Yo no sé en realidad. Pero yo estos días me puse a recordar cuál fue el primer reloj que yo tuve. ¿No? Y aquí estamos varios que somos de esa generación de los relojes analógicos. En estos tiempos no había relojes digitales. En mi tiempo, yo recuerdo bien, yo crecí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Allí crecí yo. ¿Sí? Esos son los años de mi niñez. Y yo recuerdo bien que mi madre nos abrió una cuenta bancaria a los 3 hijos. A los 3 hijos nos abrió una cuenta bancaria. Y nos comenzamos a ahorrar. Y cuando tuvimos suficiente dinero, nos dio la opción de poder usar el dinero. Y yo recuerdo bien que ese dinero se usó para comprar un reloj. Yo recuerdo un reloj. Y recuerdo bien el día que fuimos a comprar el reloj. ¿Sí? Como niño, ¿no? Yo calculo que tendría unos 10 años aproximadamente. Fuimos a comprar el reloj. Y bueno, era un reloj Citizen. El reloj Citizen. ¿Recuerdan los relojes Citizen? En ese tiempo había 2 marcas que creo que dominaban el mercado, desde que yo me acuerdo. Habían los Casio y los Citizen. Yo me compré un reloj, mi primer reloj fue un reloj Citizen. Un reloj analógico con manecillas, ¿no? Y fue en ese reloj que aprendí a ver la hora, porque en ese tiempo había que aprender a ver la hora. No, ahora con los relojes digitales los números están claritos allí, no hay mucho que interpretar. Pero en esos relojes con manecillas había 3 manecillas. El reloj tenía 3 manecillas. ¿No? Y cada manecilla cumplía su función. Estaba la manecilla más corta que marcaba la hora. Estaba una manecilla más larga que marcaba los minutos. Y había una que corría más rápido, que marcaba los segundos. ¿Ustedes se acuerdan de eso, no es cierto? Y no todos los relojes tenían los números completos, ¿no? Algunos tenían el 12 arriba, el 6 acá abajo, a un lado el 3 y al otro lado el 9. ¿Ustedes se acuerdan? Y los otros eran palitos. Eran palitos, ¿no? Y algunos no tenían los números. Solo tenían palitos, ¿no? Así que había que aprender a mirar la hora. Era necesario aprender. Yo tuve que aprender a mirar la hora. En ese reloj analógico era necesario aprender a mirar la hora. El palito grande, el palito chiquito marcaba la hora, el cortito marcaba en los minutos, y tú sabías que era, casi estaba a este lado o estaba a este lado, dependiendo de la posición de los palitos, dependiendo de la posición de las manecillas, tú sabías qué hora era. Y así fue, hasta que posteriormente ya aparecieron pues los relojes digitales, y hoy tenemos los relojes inteligentes, pues, ¿no? Ya no solo marcan la hora, ahora los relojes no solo sirven para marcar la hora, ¿no? Hoy los relojes cumplen una serie de funciones adicionales. Pero reflexionad, hermanos, que así como en esos tiempos era necesario aprender a ver la hora, la profecía bíblica es similar a un reloj analógico. Es necesario que aprendamos a leerla. Es necesario que aprendamos a leerla, porque si no aprendemos a leerla, podemos llegar a conclusiones equivocadas y a horas equivocadas. Y lo que está en juego aquí no es solamente un compromiso terrenal, porque mirar mal ahora puede hacer que yo incumpla o llegue atrasado a un compromiso terrenal. Pero el reloj profético marca el más importante de todos los compromisos. El reloj profético está diseñado a fin de prepararnos a todos para que podamos llegar a tiempo
al compromiso más importante de nuestra vida: el encuentro con Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez. Ese es el sentido del reloj profético. Por eso es tan importante que seamos cuidadosos en este propósito. Necesitamos aprender a ver la hora profética. Es un asunto vital, es un asunto vital, tanto de manera individual, porque aquí hay una responsabilidad individual, aquí hay cada uno tiene su reloj, es un asunto individual, pero también hay una responsabilidad como iglesia, como comunidad, porque el plan de Dios es que avancemos juntos en dirección a sus planes y propósitos. Y esta conciencia, hermanos, de que vivimos tiempos proféticos y tiempos finales, que es parte claramente de la Biblia, no es algo propio solamente de los adventistas o de los grupos religiosos. En enero de este año, un grupo de científicos que publican cada año, ellos publican el Boletín de Científicos Atómicos, desde 1947, cuando se publicó por primera vez este boletín. Ellos tienen lo que llaman el reloj del fin del mundo. Ellos inventaron eso, inventaron el reloj del fin del mundo. ¿Quiénes lo inventaron? No eran pastores, no son teólogos, son científicos. Estos científicos analizan la realidad mundial y entonces marcan una hora y usan la figura del reloj y lo llaman el reloj del fin del mundo, y algunos lo llaman el reloj del juicio final. Miren qué interesante esto, ¿no? El reloj del fin del mundo o el reloj del juicio final, porque lo que este reloj dice es cuán cerca estamos del fin de la historia de este mundo, de la destrucción de este mundo. ¿Eso es lo que marca este reloj? Y este año, en enero de este año, se reunieron los científicos y determinaron que estamos, según sus cálculos, a 85 segundos de la medianoche. Miren, los científicos dicen que estamos ¿a cuánto tiempo? A 85 segundos, es decir, 1 minuto y 25 segundos del fin del mundo. Ellos declaran que está por acabarse los segundos del reloj del Apocalipsis. Las guerras, el cambio climático, las tecnologías disruptivas y el ascenso de la autocracia durante el año 2025 los llevaron a ellos a la conclusión que hoy estamos más cerca que nunca del fin de la historia de este mundo. Miren qué interesante esto. Este no fue un sermón. Esto es un anuncio de un grupo de científicos. Hay una conciencia de que algo grande, algo solemne, algo tremendo está por acontecer. ¿Qué es por eso, hermanos? Que es fundamental que nosotros vayamos a la palabra profética más segura, para asegurarnos que estamos viendo bien la hora en el reloj de Dios. Y quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios, por lo tanto, hoy, para iniciar nuestro estudio con un texto de un grupo de personas que no son muy conocidas, pero que son descritas de una manera muy particular e interesante en la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Aquí está la conformación del ejército de David. Primera de Crónicas describe la conformación del ejército de David. Y dentro de los guerreros de David había un grupo de hombres que tenían una característica especial. Y miren quiénes eran estos hombres, estos personajes. Según Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Dice así, marca ese versículo. Dice la palabra de Dios: de los hijos de Isaacar, 200 príncipes, eran 200 príncipes, jefes, entendidos en los tiempos. Interesante, ellos eran entendidos en los tiempos
y sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Miren qué importante es esto. Aquí había un grupo de hombres, hijos de Isaacar. ¿Qué característica tenían, dice la palabra de Dios? ¿Cómo los llama? Eran entendidos en los tiempos. Y dice la palabra de Dios que porque ellos eran entendidos en los tiempos, sabían lo que el pueblo de Dios tenía que hacer. Porque entender los tiempos está conectado con la comprensión de la voluntad de Dios para ese tiempo. Entender el tiempo tiene que ver con lo que Dios espera que su pueblo haga en ese tiempo. Esto es muy importante, porque vamos a descubrir que la profecía bíblica no es dada para satisfacer curiosidad. No es para provocar curiosidad, comezón de oír. No es para ver quién se entera antes. No es para saber quién sabe más. No es una competencia. No se trata de eso. No es para eso. La profecía bíblica tiene el propósito de ayudar al pueblo de Dios, de comprender con claridad cuál es su misión en un momento profético determinado. Dios nos dice qué tiempo es, qué momento estamos viviendo para que sepamos qué tenemos que hacer. Para eso nos da la ubicación horaria. Para eso nos muestra qué tiempo estamos viviendo. Esto es fundamental. Y gracias a Dios, dice la palabra del Señor, que los hijos de Isaacar fueron entendidos y supieron qué era lo que Dios quería que el pueblo haga. Y es lo mismo que Dios espera de nosotros, hermanos. Él quiere que entendamos en qué tiempo estamos viviendo, qué hora es, para que asumamos la responsabilidad de cumplir fielmente la voluntad de Dios para nuestro tiempo. Es por eso, hermanos, que hoy vamos a estudiar rápidamente 3 elementos claves. Vamos a estudiar hoy 3 elementos claves que son fundamentales para entender adecuadamente el reloj profético. Para no confundirnos, a fin de que no nos confundamos, necesitamos entender 3 elementos claves. El primer elemento que necesitamos comprender y entender, hermanos, para mirar bien la hora, para que no nos confundamos. El primer elemento, necesitamos reconocer y saber que en la Biblia hay varios tipos de profecía. Este es un concepto clave. En la Biblia hay varios tipos de profecía. Los 2 grupos más importantes de profecía, hay 2 grupos de profecías, los más importantes. Está lo que se denomina la profecía clásica. Hay un grupo de profecías que es conocida como la profecía clásica. Y hay otro grupo de profecías que es la profecía apocalíptica. Esto es fundamental, eso es esencial, hermanos. Por favor, presta atención a esto porque esto es esencial. Esto está en la base de una correcta comprensión de la profecía bíblica. Lo primero que tenemos que entender es que en la Biblia hay diferentes tipos de profecías. Si usted mezcla los 2 tipos, va a tener problemas. Va a llegar a... Si usted mezcla, es como mezclar el palito chico con el palito grande. Es así, ¿no? Si usted dice, no, el palito largo le marca la hora. Sorry. Usted va a estar equivocado en la hora. Porque el palito largo no marca la hora. El palito largo marca el minuto. Cada tipo de profecía tiene su propósito. La profecía clásica tiene su propósito. La profecía apocalíptica tiene su propósito. Y si usted confunde los propósitos, va a llegar a conclusiones equivocadas. ¿Sí? Un estudioso de la profecía bíblica, J. Barton Payne, propone que en la Biblia hay 31.124 versículos. Diciendo, en la Biblia hay 31.124 versículos. Usted los puede contar si desea. De esos 31.124 versículos, 8.352, miren, de los 31.000 y pico, 8.352 son profecías predictivas.
Predicen el futuro. De los 31.124 versículos, 8.352 son profecías predictivas. Es decir, casi el 25% de la Biblia tiene que ver con profecías predictivas. Porque según la Biblia, Dios puede predecir el futuro. Eso es claro, ¿no es cierto? Según la Biblia, Dios puede predecir el futuro. Leamos un texto. Hay muchos, pero leamos uno. Isaías 46:10. Rapidito. De repente hay alguien nuevo en estos temas, ok. Si alguien no tiene eso claro, vamos a leer un versículo. No tenemos tiempo para leer muchos más, pero este es uno que ilustra el tema. La Biblia afirma que Dios conoce el futuro, que Dios conoce el futuro de manera anticipada. Isaías 46:10. Es un texto importante, Isaías 46:10. Dice la palabra de Dios: que anuncio lo por venir desde el principio. Dios está hablando, dice Dios, anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es el Dios de la Biblia. Es un Dios que anuncia el fin desde el principio. Isaías 46:10 claramente lo afirma. Ahora, ese anuncio del predictivo acerca del futuro puede ser un anuncio cercano o un anuncio distante. El anuncio puede ser cercano o distante. Y aquí vamos a comenzar a ver la diferencia entre la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Hay que distinguir las dos, porque si usted no distingue las dos, se va a confundir. La profecía clásica es la profecía que anuncia el futuro el futuro cercano. La clásica. La profecía apocalíptica es la que anuncia el futuro distante, lejano. Y vamos allí a un ejemplo clásico. Profecía cercana, para un momento específico, en un lugar específico. Todos conocemos la experiencia de Jonás. Jonás es un ejemplo clásico de profecía clásica. ¿Sí? Es una profecía clásica. Aparece el profeta Jonás. ¿Ustedes recuerdan? Jonás capítulo 3. Vamos a decir rapidito, vamos a leer el texto. Busque usted Jonás. Este es un ejemplo. Son solo ejemplos. Hay muchos ejemplos más, pero este nos sirve de ejemplo. Es un ejemplo conocido, por eso creo que puede sernos útil en este momento. Jonás capítulo 3, versos 1 y 3. Dice la palabra de Dios. Aquí está Dios, que conoce el fin desde el principio. Ahora le hace un anuncio. Le dice a Jonás: vas a hacer un anuncio. Este es el anuncio. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Nínive era una gran ciudad, grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Y leamos el versículo 4, por favor. Dice: comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Profecía cercana. Cercana. ¿Cuánto tiempo dijo? 40 años. Y aún eso sería cercano. 400 años. No. ¿Qué dijo? 40 días. Esta es una profecía para 40 días de cumplimiento cercano, cumplimiento específico, cumplimiento con aquí y ahora. En 40 días Nínive será destruido. Profecía cercana. Profecía clásica. Las profecías clásicas eran definidas, específicas para un momento histórico, para una circunstancia particular, para un periodo cercano de tiempo. El exilio del pueblo de Israel, 70 años de exilio, cercano, definido,
específico. Profecía clásica. Eso es un elemento. Ahora, vamos a descubrir también que esa profecía... Ahora, pregunto. ¿Pasaron los 40 días? ¿Nínive fue destruido? No. Falló la profecía. ¿Era falso profeta Jonás? No. ¿Qué pasó entonces? Los ninivitas se arrepintieron. Y cambió la condición. Cambió la condición. Y esto es un elemento clave. La profecía clásica es cercana, definida y es condicional. Es condicional. Está sujeta a la respuesta de los individuos. Hay una condicionalidad. El ejemplo de Jonás es claro. El tema del exilio babilónico era claro. Dios le envió al profeta Isaías, al profeta Jeremías, al pueblo de Dios, para que se arrepientan. No quiero que vayan al exilio. No quiero que vayan al exilio. Si ustedes se arrepienten, no necesitan ir al exilio. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. Como no se arrepintieron, ¿qué pasó? Fueron al exilio. Era condicional. Era condicional la profecía. Entonces, esto es muy importante. Profecía clásica es específica, directa, concreta y es condicional. Profecía clásica. Pero hay en la Biblia otro tipo de profecías. Las más conocidas son las profecías de Daniel y Apocalipsis, que no tienen que ver solamente con el futuro cercano. El horizonte es mucho más amplio. Llegan hasta el final de la historia. La profecía apocalíptica tiene un horizonte mucho más amplio que empieza en el momento del profeta, pero se proyecta hasta el final de la historia. Y el ejemplo clásico son las profecías de Daniel y Apocalipsis. Hace unos sábados atrás, aquí nuestro hermano Néstor predicó de Daniel 2. Daniel 2 es un ejemplo, pero clarísimo. Claro que sí. La profecía comienza en el tiempo de Daniel, con Nabucodonosor. Dice, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Pero se queda allí? No, no se queda allí. Dice, después de ti vendrá otro reino, semejante a la plata. Y después de él vendrá otro semejante al bronce. Y después vendrá otro semejante al hierro, y luego de eso vendrá un tiempo, ¿no es cierto?, donde los pies estarán mezclados de hierro con barro, y no queda allí. Luego de eso vendrá una piedra no cortada con mano humana, que le pondrá fin a esa imagen. La profecía apocalíptica es de largo alcance, es eminentemente simbólica, es otro aspecto interesante. La profecía clásica es, Nínive en 40 días será destruido. ¿Hay imágenes allí? ¿Hay símbolos? No, eso es directo. En 40 días será destruido. Ahí no hay nada simbólico. Pero una imagen, tú eres aquella cabeza de oro, esos son símbolos. Eso es distinto. La profecía política es predominantemente simbólica, es simbólica. Entonces, hermanos, esto es fundamental. Esto es fundamental que tengamos presente. Hay una diferencia. Una es para un tiempo inmediato, otra es para un tiempo futuro y final. Una es condicional, la profecía clásica, la otra es, la apocalíptica es incondicional. Una usa un lenguaje directo, la otra usa un lenguaje simbólico. Hay muchas cosas más que podríamos decir, pero me parece que esto es suficiente para que tengamos claro, hermanos, que en la Biblia hay diferentes tipos de profecías y que no debemos mezclarlas. Es un concepto importante. Cuando usted mezcla las dos, ve mala hora y llega a conclusiones equivocadas. Es un primer elemento. Las profecías apocalípticas principalmente están en Daniel y Apocalipsis.
pero también están presentes en otras porciones de la Biblia. Eso es fundamental. Por ejemplo, Ezequiel 38 y 39, Joel 2 y 3, Zacarías 9 al 14, son pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que tienen un lenguaje apocalíptico. Tienen profecía apocalíptica. ¿Sí? Lo mismo en el Nuevo Testamento. Mateo 24. Tiene ejemplo clásico. Mateo 24, tiene allí. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y 21. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Segunda de Tesalonicenses 1 y 2. En el Nuevo Testamento son ejemplos de profecía apocalíptica. ¿Sí? Tienen las características de la profecía apocalíptica. Vuelvo a recalcar, primer concepto clave, hermanos, para entender bien la obra profética usted necesita distinguir qué tipo de profecía está estudiando. ¿Qué tipo de profecía está estudiando? Primer concepto clave. Segundo concepto clave, para entender bien el reloj de Dios, usted necesita interpretar adecuadamente la profecía. Ahora vamos a la interpretación, otro elemento clave. El método de interpretación es crucial, porque no hay un solo método, y esto es fundamental, no hay una sola manera de leer la profecía. Hay varios métodos de interpretación, y el método, por hacer una ilustración, es semejante a un lente. Depende de los lentes que usted use, verá el color de la profecía. Si usa lentes azules, la profecía es azul. Si usa lentes verdes, la profecía será verde. Si usa lentes transparentes, usted verá distinto. El color del lente le va a marcar definitivamente qué ve usted. Y semejante a eso es el método. En principio, hermanos, el mundo cristiano estaba más o menos de acuerdo con un método. Hasta la Reforma Protestante. Llegamos a Martín Lutero, a Calvino. Ellos interpretaban la Biblia de una manera definida, la profecía. ¿Qué método usaban? Ellos usaban un método que es conocido como el método historicista. Es el método historicista. ¿Qué dice el método historicista? Lo que dice el método historicista es que la profecía se cumple de manera progresiva en la historia. Por eso es historicista, pues. Porque la profecía se cumple progresivamente en la historia. Se cumple progresivamente en la historia. Y usando ese método de interpretación, Lutero, Calvino y los reformadores llegaron a la conclusión, hermano, y aquí viene un detalle interesante, porque esto es historia. Llegaron a la conclusión que el poder que se iba a oponer a Dios en el tiempo final, el anticristo, era un sistema religioso falso. Era el sistema papal. Y ellos lo dijeron con todas sus letras. Lutero y Calvino lo dijeron con todas sus letras. Por eso viene la Reforma Protestante. Por eso surge la Reforma. Porque ellos llegan a esta conclusión, ¿cierto? Van descubriendo esto, comienzan a anunciarlo, y aquí sucede algo muy interesante. A raíz de este mensaje, de esta conclusión, surge un movimiento dentro de la Iglesia católica, que es el movimiento de la contrarreforma. Es historia. Es una reforma, ahora surge una contrarreforma. Y un elemento clave de la contrarreforma fue el surgimiento de nuevas maneras de interpretar la Biblia. Ahora surgen voces que dicen, no, el historicismo no es la única manera de interpretar la Biblia. No. Surgen ahora otra forma de interpretar la Biblia llamada el preterismo, creado por Luis de Alcázar en el siglo XVII. ¿Y qué dice el preterismo? El preterismo dice, en resumen, toda la profecía bíblica se cumplió en el pasado, ya está cumplida. No hay nada que mirar hacia adelante. El poder que se opone a Dios no es el poder papal. No es, por favor, ¿qué está leyendo mal usted? Eso no es así. Eso que dicen los historicistas no es verdad.
Ese poder que se opone al pueblo de Dios, que está simbolizado por el cuerno pequeño. Daniel, el cuerno pequeño. Apocalipsis, la bestia que surge del mar. Ese poder que simboliza la oposición a Dios, que promueve la falsa adoración, no es lo que ustedes están diciendo. Ese poder ya apareció en el pasado. Fue un rey conocido como Antíoco IV Epífanes, en el tiempo de los macabeos. Él fue el que profanó el templo, porque él fue un rey helénico que llevó un cerdo allá al templo de Jerusalén y sacrificó un cerdo en el templo de Jerusalén. Él profanó el templo. Él es el anticristo. Interesante. El preterismo entonces ahora nos dice que la profecía se cumplió ¿cuándo? En el pasado. Preterismo, pasado. Toda la profecía bíblica se cumplió en el pasado. Y comienza esa escuela de interpretación. Y hasta hoy, esa manera de interpretar es la que predomina en los círculos académicos. Los eruditos, los grandes eruditos de la Biblia, la mayoría de los eruditos bíblicos, y esto es interdenominacional, mayoría, fuera del adventismo, la mayoría de eruditos bíblicos abrazaron la posición preterista. Son preteristas, ¿sí? Son preteristas. Los académicos en general, los académicos, gente de universidad, teólogos renombrados, son preteristas, la mayoría. Pero no quedó allí. Surgió, en medio de la Contrarreforma, surge otra propuesta interesante que se volvió muy popular. Apareció el método de interpretación futurista. ¿No? Unos pateaban la profecía para atrás, ¿no? Todo se cumplió en el pasado. Ahora aparecen los futuristas y cogen la profecía y ¡pum!, la patean para adelante. Dice, todo se va a cumplir en el futuro. Todo se va a cumplir en el futuro. ¿Sí? ¿Se va a cumplir en el futuro? Futurismo. El proponente de este método fue Francisco Riviera, siglo XVII, Contrarreforma. Esto es historia, Contrarreforma. La Contrarreforma dice, hay otras maneras de leer la Biblia. ¿Sí? Y el futurismo propone eso, que la profecía se cumple en el futuro. Y hermanos, esa mirada de que la profecía se cumple en el futuro es la posición más popular en este momento. Hay películas documentales, porque las iglesias pentecostales y evangélicas abrazaron el futurismo. Ellos interpretan la profecía de una manera dispensacionalista, una palabra compleja. Lo que ellos dicen es que la profecía se cumple, la historia humana se ha dividido en diferentes periodos, y que la profecía se va a cumplir solamente en el periodo final, en el último periodo. La profecía es para el último periodo. Antes no, la profecía no es para antes. La profecía es solamente para el final. Y es por eso que los que enseñan esto y creen eso, que es el mundo evangélico en general. Y hermanos queridos, esto es importante para nosotros porque hoy tenemos un gobierno en Estados Unidos de esta tendencia. De esta tendencia. Cuando ustedes ven que los pastores oran por ese presidente, esos que están orando por él creen esto creen ellos. Ellos creen que el Apocalipsis va a cumplir casi totalmente en el futuro. 2, creen en el rapto secreto. El rapto secreto es parte de la posición futurista. 3, creen que el anticristo es un líder político futuro. Ellos creen que el anticristo es un líder político futuro. Y 4, creen que el Israel nacional y la Jerusalén literal tienen un rol central en los eventos finales. Por eso luchar por Israel, defender Jerusalén, no es un tema político solamente, es un tema de convicción religiosa, es un deber religioso. Porque para ellos la profecía, en su manera de entenderla, tiene que ver directamente con eso. Directamente con eso. Entonces estamos aquí en un escenario sumamente interesante y complejo. Interesante y complejo. Y en medio de el preterismo y el futurismo aparecemos prácticamente los únicos, hermanos, en el mundo protestante.
que decimos señores. No. Ni preterismo, ni futurismo. La manera correcta, los lentes correctos para leer la profecía bíblica es lo que siempre fue, el historicismo. ¿Por qué? Porque es el método que la misma Biblia propone. El método de leer la Biblia tiene que ser un método bíblico, no un método propuesto desde afuera, desde adentro. Y la profecía bíblica propone el preterismo de manera clara, hermano. Propone el historicismo de manera clara, categórica. Y Daniel 2, Daniel 7 son los ejemplos paradigmáticos. Porque el mismo Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor, ¿o no? ¿Quién le da la interpretación a Nabucodonosor? Daniel, inspirado por Dios. O no Daniel se inventa, no dice, déjame, Nabucodonosor, déjame ver cómo te interpreto esto. No. Dios le muestra a Daniel el sueño y le muestra la interpretación. Y vamos a Daniel 2, hermano, porque creo que vale la pena que gastemos un poquito de tiempo en esto, porque esto es clave. Si usted no entiende esto, va a leer mal ahora. Daniel capítulo 2, que es la profecía esencial, que es la profecía inicial, la plataforma sobre la cual se interpretan las demás profecías. Y en esa primera profecía apocalíptica, porque es la primera profecía apocalíptica de Daniel, está sugerido el método. La interpretación que Daniel da sugiere el método. ¿No es cierto? Él no dice historicismo, pero el método está claro. Dice aquí, versículo 38. Ahora Daniel está interpretando la profecía. Miren cómo interpreta Daniel. Vamos cómo interpreta Daniel. Dice así: donde quiera, estamos en Daniel 2:38. Ya ustedes recuerdan la imagen, ya le contó la historia de la imagen, ya le describió el sueño. Ahora le dice, vamos a interpretar. 2:38. Donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todo. Ahora le dice, tú eres aquella cabeza de oro. Miren, tú, Nabucodonosor, ubiquémonos en el tiempo. 586 vino la invasión babilónica. ¿Sí? Babilonia dura hasta el 539 más o menos. Periodo histórico. Tú eres aquella cabeza de oro. Y luego, versículo 39. Después de ti se levantará otro reino. Después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Él dice, muy bien, después tú comienzas contigo, pero luego viene un segundo reino. Y después del segundo vendrá un tercero. Y el 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así lo desmenuzarán y lo quebrantará todo. Entonces lo que Daniel está haciendo, hermanos, diciendo, mira, hay una secuencia que empieza contigo y que seguirá cumpliéndose después de ti. Eso le está diciendo. Eso le quedó tan claro a Nabucodonosor. ¿Le gustó a Nabucodonosor eso o no? ¿Le gustó la interpretación a Nabucodonosor? Nabucodonosor dijo, muchas gracias, Daniel, me gustó lo que me has dicho. Así le dijo. Bueno, ella lo reconoció por la interpretación, ¿no? ¿Pero le gustó la interpretación? No. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Daniel 3. Dijo, no es Daniel. No, nada de eso. Yo no solo voy a ser la cabeza de oro. Mi reino va a ser eterno. Y en Daniel 3, él hace una estatua entera de oro. ¿Cuál es el mensaje? Mi reino no tendrá fin. Conocemos la historia, hermanos. Después de Nabucodonosor, año 539, los medopersas en una noche tomaron Babilonia, tal como la profecía anunciaba. Pero la profecía decía que no eran dos, que había un tercer reino. 331, Alejandro el Magno conquista Medopersia.
Pero la profecía decía, después del tercero viene un cuarto, 168. Roma se convierte en el cuarto imperio mundial, tal como la profecía lo anunciaba. Y de manera magistral, tal como la Biblia decía, después de Babilonia ya no hay otro reino mundial. Pies de barro y hierro tratarán de unirse, pero no podrán. Tal cual la realidad actual. La profecía bíblica se cumple de manera magistral y exacta en la historia, en la historia, en la historia. El historicismo es el método que la misma Biblia sugiere. Daniel es el que propone el método. Dios no nos da la libertad para escoger el método que nos gusta, que me simpatiza, que se acomoda a mi posición personal. No. Dios me da la profecía y me da el método de interpretación. Hermanos queridos, esto es esencial. Segundo concepto clave. Usted debe respetar el método que Dios dio para interpretar la Biblia, que es el método historicista. La profecía se cumple en la historia de manera progresiva hasta el final. La profecía apocalíptica nos lleva hasta el final de los tiempos, de manera progresiva a lo largo de la historia, tal como lo muestran las profecías de Daniel y Apocalipsis. Segundo concepto clave. Primero, no confundas la profecía, la clásica, con la apocalíptica. Segundo lugar, usa el método correcto, ponte los lentes adecuados. Historicismo, no preterismo, no futurismo, historicismo. La profecía se cumple en la historia. Y último elemento, hermanos. Hay muchas cosas más, pero me parece que estos tres sientan las bases para construir de manera sólida. Tercer elemento que tenemos que considerar. Es fundamental que nosotros tengamos presente, hermanos, cuál es el propósito de la profecía. Yo ya dije algo sobre esto, pero vamos a reforzar. ¿Para qué Dios nos da la profecía, hermanos? ¿Para qué Dios nos da la profecía? Dios no revela la profecía para satisfacer nuestra curiosidad, sino que la da con propósitos morales. La profecía es dada con propósitos morales. Es decir, Dios nos da la profecía para que la estudiemos, la comprendamos y tomemos decisiones. Estudiar la Biblia sin estudiar la profecía bíblica o tratar de entender la profecía bíblica sin tener la intención de seguir la instrucción de Dios es un ejercicio vano. Porque Dios solo abrirá el entendimiento profético con su Espíritu Santo a aquellos que van a la profecía con el propósito correcto, con la intención correcta. ¿Cuál es la intención? Tomar decisiones morales. Tomar decisiones morales. Leamos un par de textos en este sentido, hermanos. Juan 14, 20. Jesús lo está diciendo, Jesús lo va a decir. Juan 14, 29. Juan 14, 29. Dice la palabra de Dios, Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, pero para que cuando suceda, ¿qué hay que hacer? Creer. Hay que creer. Es creer. Hay que creer. Es para eso, para fortalecer tu fe y creer. Dios espera que creas lo que Dios está diciendo. Un texto más, Mateo 24, 45, 46. Vamos a decir rapidito. Mateo 24, 45 y 46. Dice la palabra de Dios. Jesús acaba de pronunciar el discurso de Mateo 24, que mezcla dos profecías, la destrucción de Jerusalén con la destrucción del mundo. Mateo 24, profecía apocalíptica.
Y al finalizar el sermón profético, Jesús dice lo siguiente. Miren, en el llamado de Jesús, al final del sermón profético, Jesús dice lo siguiente. Versículo 45, Mateo 24. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Siervo fiel y prudente. Hermanos queridos, Dios nos da la profecía con propósitos morales. Para mostrarnos dónde estamos, sí. Pero para mostrarnos también qué es lo que tenemos que hacer. A fin que tomemos decisiones morales. La decisión moral puede ser una decisión positiva si decides hacer lo que Dios te pide. Decisión moral positiva. Pero la decisión moral también puede ser negativa. Y la decisión moral es negativa cuando tú, o rechazas el mensaje profético, o dos, eres indiferente al mensaje. Y aquí esto es crucial. Ser indiferente es lo mismo que rechazar. En lenguaje bíblico, hermanos, ser indiferente. Decir, no, yo no voy a decidir. Tratar de convencerme a mí mismo que puedo ser neutral. Mejor no estudio. Mejor, ¿para qué voy a estudiar? Mejor no saber. Yo he escuchado gente que dice, ¿no? Pastor, mejor no saber. Mejor no saber. Como no sé, listo. Sorry. Decidir no saber es decidir de manera negativa. Para Dios, decidir no saber es lo mismo que rechazar. Usted puede tratar de convencerse, no, pero sí, pero que no, que la web. Sorry. Bíblicamente, dos opciones. El que no es conmigo, contra mí es. Se acabó. No hay más. Usted decide. O estudia y acepta, o estudia y rechaza, o no estudia, o es indiferente. Bien, usted decide. Pero lo que usted decida, usted tiene que saber y tiene que ser responsable de eso. Usted tiene que ser responsable de su decisión. Usted está decidiendo moralmente. Es una decisión moral. Esa no es una decisión así liviana. Es una decisión moral que tiene implicancias eternas para esta vida y para la eternidad. Así de solemne es esto, hermanos. Ahora, cuando usted decide positivamente, y aquí viene buena noticia, hermanos, porque las profecías bíblicas no son para asustarnos. Las profecías bíblicas no son para paralizarnos. La profecía bíblica no son para desalentarnos. La profecía bíblica es alimento divino que prepara la vida del creyente para enfrentar los tiempos más difíciles de la historia humana. La profecía bíblica es la luz de Dios que te capacita para enfrentarlo todo y vencerlo todo. La profecía bíblica es el reloj divino que te habilita para avanzar de manera firme y segura por el camino de Dios, a fin que nadie ni nada te desvíen de la senda de la verdad. La profecía bíblica es la verdad presente para este tiempo. Y hermanos queridos, esa es la razón de ser del adventismo. Usted puede recorrer todas las iglesias de Sydney, vaya a todas las que quiera. No encontrará una sola iglesia que le diga esto. No va a encontrar. No la va a encontrar. Este es el mensaje adventista del séptimo día, porque no para orgullo, y esto no es para orgullo, no. Y Dios nos libre, hermanos, de ese pecado, del pecado del orgullo. Dios nos ha dado la posibilidad de entender este mensaje, no para que nos volvamos orgullosos, ni para que nos aislemos del mundo. Dios nos ha dado este mensaje con el propósito
de que seamos sus mensajeros en el tiempo del fin y la tierra sea iluminada con la gloria de Dios. Eso es profecía. Apocalipsis 18, 1 al 4. Eso va a pasar. Eso va a pasar porque Dios ha dicho que va a pasar. Es profecía. Es profecía. Y eso es solemne, hermanos. Es tremendamente solemne. Porque un estudio correcto de la profecía revoluciona tu vida. Como revolucionó la vida de un joven llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller era un granjero, hijo de granjero. Allá creció en el año de 1800, a inicios de 1782. Él nació allá cerca de Nueva York, Estados Unidos, hogar creyente, creció en hogar creyente. Y desde pequeño Guillermo fue estudioso. Dice que era autodidacta, era estudioso. Él en las noches cuando sus papás iban a dormir se quedaba con el candelero, agarraba un libro y se iba a estudiar. Le gustaba estudiar. Un día lo castigaron por quedarse estudiando libros de noche, tenía que dormir. Pero él era estudioso, tenía esa inquietud. Bueno, él creció en un hogar piadoso, pero él cuando creció se hizo amigo de no los mejores amigos, con muchos jóvenes pasa, ¿no? Y se juntó con jóvenes poco creyentes, jóvenes que tenían otra manera de ver la vida y se alejó de los caminos de Dios por un tiempo. Pero a los 34 años él tuvo un revivimiento espiritual. Se dio cuenta que lo que el mundo le ofrecía no llenaba su vida, volvió al Dios, volvió a la palabra, se reconvirtió y en la palabra de Dios encontró a Jesús y le entregó su vida a Jesús nuevamente. Hizo un compromiso con Jesús, que iba a estudiar toda la Biblia versículo por versículo. Mire, qué linda promesa. A los 34 años, él hizo esa promesa a Dios. Voy a estudiar toda la Biblia versículo por versículo. Y hizo un compromiso más. No voy a pasar al siguiente versículo hasta que no lo entienda bien. Mientras no lo entienda, no paso. Y así comenzó. Después de 2 años de estudiar la Biblia así, hermanos. Y de paso, en ese tiempo no había internet, no había todo el conocimiento que hay disponible hoy. Él solo estudiaba. Estamos hablando de un granjero, un humilde granjero, pero deseoso de conocer la voluntad de Dios. Él solo tenía una concordancia y una Biblia con referencias cruzadas, ahí con unas letritas, ¿no? Dice que le va marcando que otros versículos hablan del mismo tema. Eran las 2 herramientas que tenía. Con esas 2 él se metió a estudiar la Biblia. A los 2 años de estudiar la Biblia de esa manera, llegó a la conclusión que Jesús venía pronto y que Daniel y Apocalipsis eran un mensaje vital para ese tiempo. Llegó a esa conclusión. A los 36 años llegó a esa conclusión. Jesús viene pronto. Y siguió estudiando y pronto llegó a la conclusión, hermanos. Llegó a la profecía de Daniel 7, Daniel 8, Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. Él iba versículo por versículo y llegó a la conclusión que Jesús vendría por segunda vez entre 1843 y 1844. Llegó a esa conclusión. Pero tenía miedo de comunicar eso a otras personas. Era un granjero. ¿Quién le va a hacer caso a un granjero? Decía, no, nadie me va a escuchar. Así que casi durante 15 años él tuvo eso guardado. Hasta que un día, no pudiendo más, luchando con Dios porque el Espíritu Santo lo impulsaba a compartir, dijo, bueno Dios, hagamos un trato. Yo no voy a ir a predicar, a mí me da vergüenza, me da miedo. Pero si tú mandas a alguien aquí a la casa, a la granja, a invitarme a predicar, yo predico. Ese fue el trato que hizo con Dios. Y así se tranquilizó, ¿no? ¿Quién me va a venir a buscar a mí a predicar? Un granjero. Vamos a ir a buscar a predicar. Bueno, a los pocos días, hermanos, llega su sobrino Irving. Dice, tío, el encargado de predicar el domingo en la iglesia no va a venir. Y queremos invitarlo para que usted tenga el mensaje el domingo. Háblenos de la venida de Jesús. Guillermo Miller cayó de rodillas, dice, peleó con Dios, dijo, Dios, tú no me puedes hacer esto, yo no soy capaz de hacerlo. Pero finalmente Dios venció, hermanos. Y Guillermo Miller fue y predicó. Y a partir de entonces nunca más dejó de predicar. Y Dios usó a Guillermo, este humilde hombre, Guillermo Miller, para causar un revivamiento en Estados Unidos que alcanzó a más de 100,000 personas, el movimiento millerita.
de más de 100.000 personas. Y ustedes recuerdan bien la historia de Gran Chaco, porque Guillermo Miller calculó bien el tiempo, pero se equivocó en el evento. ¿Sí? La purificación del santuario que Daniel anunciaba no era la purificación del santuario terrenal. La Biblia anunciaba la purificación del santuario celestial. Y es una rama del milerismo que siguió buscando respuestas bíblicas, que siguió en el espíritu de Miller, estudiando la palabra de Dios para encontrar allí las respuestas, que dio origen al adventismo del séptimo día. ¿Sí? En esa línea. Y el adventismo entendió lo que Miller no entendió, pero construyó sobre lo que Miller comprendió. Dios tomó ese granjero, hermanos, y lo usó de manera poderosa. Porque eso es lo que hace la profecía bíblica. Causa una revolución espiritual en tu vida. Te pone de pie y te ayuda a entender quién eres y para qué estás en este mundo. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Y que no hay tiempo que perder, que ahora es el tiempo. Que la vida que Dios te da tiene un solo propósito: ser un instrumento que Dios pueda usar para iluminar al mundo con la verdad de Dios. Porque esta iglesia ha recibido un conjunto de verdades, hermanos, que no tiene ninguna otra iglesia. Y ese conjunto de verdades es la que prepara al mundo para enfrentar el último gran engaño. Sin esas verdades presentes, el mundo va a ser engañado. No hay posibilidad, no hay posibilidad. El espiritismo tiene tomado al mundo. El espiritismo tiene tomado al mundo. El mundo entero cree que es posible comunicarse con los espíritus. Usted pregúntale a quien sea. El mundo entero cree que es posible comunicarse con los muertos. El mundo entero lo cree, de una u otra manera. Sin las verdades que Dios le ha dado a esta iglesia, el mundo entero será engañado. Por eso Dios levantó un pueblo para que en estos tiempos, en medio del más grande engaño, sea el testimonio vivo de la verdad de Dios. Y Dios va a usar este pueblo. Y este es nuestro privilegio, hermanos. Este es nuestro tremendo privilegio. Unirnos con Dios en este santo propósito. Es nuestro privilegio. Y es nuestra enorme responsabilidad. Si no vivimos para eso, estamos viviendo la vida equivocada. Si no vivimos para eso, no hemos entendido lo que significa ser adventista del séptimo día. Es así de crucial, así de solemne. La gran pregunta es, hermanos, ¿estaremos a la altura del mensaje? ¿Estaremos a la altura del mensaje? ¿Puede Dios contar contigo? ¿Puede Dios contar conmigo? Es la gran pregunta. Es una respuesta moral. Y no hay escapatoria. Somos confrontados por el Señor. ¿Puede Dios contar contigo? ¿Puede contar con tu dinero, con tu casa, con tu auto, con todo lo que tienes para el avance de esta obra? Es hora de hacer tesoros en el cielo, hermanos. Todo aquello que no se invierta para hacer tesoros en el cielo te va a atar a este mundo. Y lo más probable es que tú seas destruido junto con eso. Porque si vives para lo terrenal y lo presente, lo más probable es que tu vida termine en esta tierra. Pero si vives para lo eterno, prepárate. Porque Dios tiene para ti gloria, honra e inmortalidad. Es lo que Dios tiene para ti. Él te promete gloria, honra e inmortalidad. Eso es lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que están dispuestos a comprometerse con Él. Y yo quiero terminar con un llamado esta tarde, hermanos. Porque como iglesia ya tuvimos una reunión de ancianos y queremos avanzar en el nombre del Señor de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Queremos proponerles, hermanos, que cada casa, cada hogar de esta iglesia se convierta en un lugar de estudio de la palabra de Dios, de un estudio de la profecía bíblica. Es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo de estudiar la profecía bíblica como nunca antes la hemos estudiado. Si la hemos estudiado antes, amén. Pero hay que estudiarla más ahora. ¿Sí? Y queremos ayudar en ese propósito. Queremos
Estamos consiguiendo material, recursos, para que cada familia tenga el material, tenga el recurso y pueda estudiar en su casa y se convierte en un lugar de estudio de profecía bíblica. Tú y tus hijos, estudiar la profecía, hermano. Vamos, estudiemos la profecía. La iglesia va a ser un centro de estudio de profecía. Los martes noches van a ser noches de oración, de estudio de profecía. Es el tiempo. Así que están invitados, vengan a orar con nosotros, porque queremos que Dios nos ayude a entender la profecía y nos ayude a hacer el cumplimiento de la profecía. Sí, los martes noches van a ser para eso. Yo voy a predicar también. Los sermones van a ir este año orientados en ese sentido. Vamos a hablar de la profecía bíblica. ¿Estamos dispuestos? Queremos avanzar juntos. Y yo quiero hacer un llamado hoy a los líderes de cada hogar. El hogar puede ser papá y mamá, que venga el papá. Si es mamá sola, venga la mamá. Si es persona sola, venga solo. Pero yo quiero hacer una oración especial hoy, de compromiso con Dios. Vamos a decirle a Dios, Señor, vamos a dedicar un tiempo especial, un esfuerzo especial a entender la profecía para estar preparados para lo que viene por delante. Amén. Si Dios pone ese deseo en su corazón, hermano, porque queremos incluso hacerle llegar un material especial para eso, por favor, yo voy a pedir que venga acá al frente. Si usted siente en su corazón el deseo de que su casa se convierta en un lugar de estudio de la profecía bíblica, venga el líder de la casa, antes de que venir toda la familia, pero venga el líder de la casa. Yo quiero llamar a los líderes de casa, que vengan aquí. Acérquense, queremos hacer una oración especial hoy. Venga, además, vamos a orar, vamos a unirnos en oración. Vamos a asumir nuestro liderazgo espiritual. Y vamos a pedirle al Señor que con su Espíritu Santo este año sea un año de reavivamiento, de reforma, ¿sí? De preparación para los tiempos que claramente ya están delante nuestros, mis hermanos queridos. No hay tiempo que perder en esto. Amén. Amén. Vamos a orar, mis hermanos queridos, pidiendo que el Espíritu Santo guíe esta iniciativa y nos ayude en este santo propósito. Vamos a agachar nuestras cabezas y vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, como tu iglesia, agradecidos por tu mensaje profético. Agradecidos, Señor, porque tú a través de tus profetas revelaste cuál es el reloj que marca el destino, los tiempos y la historia de este mundo. Gracias porque no estamos oscuras. Gracias porque podemos vivir en luz y tú nos llamas a ser luz para otros. Por eso humildemente te suplico que escuches nuestro clamor y que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros. Especialmente con este grupo de hijos tuyos que hoy públicamente está decidiendo que sus casas van a ser casas de oración y casas de estudio de tu palabra profética. Ayuda a que ese propósito se cumpla, Señor. A que cada familia se reúna en torno a tu palabra y puedan escuchar tu voz, puedan entender tu mensaje, puedan ser llenos de tu Espíritu Santo, para que la profecía de Apocalipsis 18, versos 1 al 4 se cumpla. Queremos que a través de nosotros el mundo entero sea iluminado con la gloria de Dios. No somos capaces, no tenemos la fuerza suficiente para hacerlo, pero creemos que en el nombre de Jesús todo lo podemos. Es por eso, Señor, que nos entregamos a ti hoy. Te suplicamos que nos limpies de todo pecado y te rogamos, Señor, que nos llenes de fuerza divina para hacer tu santa voluntad. Pronto queremos verte, Señor. Ayúdanos para vivir apresurando tu venida. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dile un abrazo fuerte a su hermano que está al lado. Diga, Dios te bendiga. Dígale, claro que si Dios te bendiga, Dios te ayude. Vamos a avanzar juntos en este santo propósito.